Buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a dar inicio a la clase de Escuela Dominical. Para ponernos en contexto debemos entender la clase que la semana pasada hemos estado leyendo en casa, la de Alma 8:12. Esta clase da inicio cuando Alma ya había ido a predicar el Evangelio y había sido rechazado. Y podemos ver aquí en el capítulo 8, en el versículo 15, donde se le aparece nuevamente un ángel, que fue el mismo ángel que se le apareció la primera vez cuando iba con los hijos de Mosía, y le dio una amonestación. Podemos decir aquí que el ángel le comunica: levanta la cabeza y regocíjate, pues tienes mucho por qué alegrarte, porque has sido fiel en guardar los mandamientos de Dios desde la ocasión en que recibiste de Él tu primer mensaje, y aquí yo soy quien te lo comunique. Por lo tanto, en este momento, Alma es reconfortado y el mismo ángel le da unas instrucciones que las podemos ver aquí. A mí me gusta mucho el versículo 18, donde dice: y aconteció que después que hubo recibido su mensaje del ángel del Señor, Alma se volvió prestamente a la tierra de Amonía. Entonces me gusta la palabra prestamente, porque vemos que él actuó de forma inmediata después del mensaje del ángel. Como he mencionado, Alma iba en ayuno, por lo tanto cuando llega a la ciudad menciona que él entró por otro lugar y encuentra ya una persona que estaba sentada a las puertas de la ciudad, que era Amulek, el cual pues también había recibido la revelación personal de que tenía que recibir a un profeta de Dios, a un siervo del Señor, y recibirlo en su hogar y darle de su sustento y de su cobijo. Por lo tanto, ahí vemos que era muy bien y organizado y al mismo tiempo muy importante, como he señalado aquí, el desempeño o la relación que puede existir como compañerismo entre la obra misional de los miembros y de los misioneros. Realmente desde el inicio de la Iglesia, en la restauración, pues eso ha sido bien importante. E igualmente también demuestra la importancia que tiene la obra misional en estos últimos días, al otro lado del velo, para compartir el Evangelio a aquellos que han fallecido. En esta parte, en este punto, es bien importante el hacer notar de que todos los hijos de Dios, cuando reciben luz y conocimiento o reciben un testimonio y se les enseña el Evangelio, se espera de nosotros que podamos cambiar nuestras vidas, que podamos vivir en armonía con los principios del Evangelio y que los utilicemos para bendecir a las demás personas. Por lo tanto, el recibir un testimonio no es solamente para guardarlo en un lugar importante en nuestra vida, sino que lo saquemos al exterior y que lo utilicemos y lo compartamos. También podemos entender de que a los que se les da mayor cantidad de conocimiento, mayor cantidad de luz o de testimonio o de experiencias espirituales, el Señor le va a requerir también mayor cantidad de compromiso. Si observamos en esta escritura de Doctrina y Convenios, menciona lo siguiente: lo que es de Dios es luz, y el que recibe luz y persevera en Dios recibe más luz, y esa luz hace más y más resplandeciente hasta el día perfecto. Por lo tanto, esa cantidad de luz que nosotros debemos recibir a lo largo de nuestra vida se convierte en una también obligación, dijéramos,
de nuestro compromiso por ser más fiel y más dedicados por lo recibido. Una vez que Alma y Amulek se reunieron, Alma descansó unos días en la casa de Amulek, y en esas circunstancias él administró enseñanzas y ministró a su familia, también los bendijo y lo preparó para lo que iba a ser los futuros acontecimientos que se iban a celebrar. Ambos salieron a predicar y podemos ver que lo que Alma transmitió a Amulek fueron algunos principios importantes, como pudieron ser los que tengo marcados aquí. La caída, acerca del Redentor, les habló acerca del arrepentimiento, sobre la muerte, la resurrección, el juicio. Bien, pues una de las partes importantes es esta. Vamos a ver esta escritura de Alma, donde dice lo siguiente. Que en esta época el Señor había dado mandamientos a los hombres, y los hombres habían adquirido un conocimiento y un albedrío. Por lo tanto, se convirtieron en cuanto al conocimiento como a los dioses, distinguiendo el bien del mal, pudiendo escoger según su voluntad y su deseo, si querían obedecer y hacer el bien, o si querían desobedecer y hacer el mal. Por lo tanto, al convertirse en sus propios agentes, dice lo siguiente, la escritura del versículo 32. Después de haberles dado a conocer el plan de redención, Dios les dio mandamientos de no cometer iniquidad, el castigo de lo cual sería una segunda muerte. Baste decir que entendemos que la segunda muerte es la muerte temporal, y luego sería una muerte espiritual, que era una muerte eterna respecto de las cosas pertenecientes a la rectitud, porque en estos el plan de redención no tendría poder, pues de acuerdo con la suprema bondad de Dios, las obras de justicia no podían ser destruidas. Esto quiere decir que siendo la primera muerte la muerte mortal y la segunda muerte la muerte espiritual, todos aquellos que no obedecerían los mandamientos de Cristo, que no aceptaran a Cristo como su Redentor y rechazaran el plan de redención, tendrían que verse ya no sometidos a un juicio de misericordia, sino realmente serían sometidos a un juicio por justicia. Como dice aquí al final del versículo 32, la obra de Dios no podría ser destruida. Por tanto, debe aplicar para uno de los dos sistemas de juicio, o misericordia o bien de justicia. Por lo tanto, si nosotros somos personas que tenemos un corazón blando y creemos en Cristo, y como estamos actualmente dentro de la Iglesia, podemos ver y comprender que tenemos un corazón blando, como dicen en ciertas escrituras, y un espíritu contrito. Nuestro corazón se ablanda por medio del Espíritu Santo. Cuando recibimos esos mensajes del Señor, esas impresiones del Espíritu, ¿vale? Y eso nos prepara para ser personas bondadosas, humildes, más rectas y más dedicadas a hacer lo que Dios nos da, como mandamientos, como enseñanzas y como doctrina. Pero también hay consecuencias, como aquí menciona, consecuencias de tener un corazón duro. Sin hacer mucho más énfasis en ello, podemos entender de que a lo largo de nuestra vida nosotros vamos a ir recibiendo experiencias que nos van a ir teniendo un corazón blando. Así que, cambiando a la clase de la semana de hoy, podemos decir que una vez que recibimos nosotros esas experiencias espirituales que han preparado nuestro corazón y ya estamos más preparados, el Señor ha establecido un medio por el cual nosotros podemos seguir creciendo y podemos seguir desarrollándonos.
y son por medio de las ordenanzas y los convenios. Por lo tanto, vamos a hacer un pequeño resumen, y aquí en las páginas de este libro de Leales a la Fe se mencionan algunas de las ordenanzas que tenemos. Y dice: algunas de las ordenanzas son esenciales para nuestra salvación. Por lo tanto, fijaos lo que dice: esenciales. Y ellas son las del bautismo, la confirmación, la ordenanza del sacerdocio de Melquisedec para los varones, la investidura del templo y el sellamiento del matrimonio. No lo ha mencionado aquí, pero bueno, lo incluyo yo, de que también es necesaria el sellamiento a nuestros padres, ¿verdad? Y con nuestros hijos. Bien, una vez que nosotros recibimos o hacemos esas ordenanzas, nosotros estamos preparados para hacer convenios con Dios, con nuestro Padre Celestial, y cumplirlos. Por lo tanto, en el templo es un lugar donde tenemos ocasiones de hacer algunos de esos convenios a forma personal. También, aunque no son ordenanzas y convenios de las que son imprescindibles, pero tenemos algunas otras en la Iglesia, como estas que hay aquí a continuación, como puede ser dar el nombre a un bebé, o la bendición a los niños, o el consagrar aceite, o el bendecir a enfermos o afligidos. También se hacen por la misma autoridad del sacerdocio. Como también dice aquí, no son esenciales para la salvación, pero son importantes porque nos dan consuelo, guía y ánimo. En esa misma línea de ordenanzas que son importantes para darnos consuelo y guía, la bendición patriarcal es una de las más importantes también, que nos ayudan a trazar una guía a lo que va a ser nuestra vida en el futuro. Aún así, tenemos una ordenanza también muy importante que nos recuerda nuestros compromisos, que es la ordenanza de la Santa Cena, que hacemos de forma semanal y que nos ayudan a venir a Cristo. Pues bien, volviendo un poco al relato de Alma y Amulek, podemos ver de que muchas personas seguían a Neor, que fue un personaje que estuvo dando una predicación en la línea de que no iban a existir grandes represalias por aquellos que pecaran un poco, que luego al final, como dice las Escrituras, 4 azotes y todos se iban a salvar, que los sacerdotes tenían que ser personas que tenían que mantener el pueblo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues estaba enseñando una serie de barbaridades y muchas personas lo siguieron y empezaron a darle dinero y los sacerdotes a vestir ropas costosas. Bueno, todo esto ya lo habéis leído vosotros en la asignación de lectura. En esa línea, el Señor, dijéramos, hace un inciso y nos invita a entrar en su reposo. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿qué significa entrar en el reposo del Señor? Es importante entenderlo, pero yo me quedaría con esta escritura de Alma en los versículos 12. Fijaos. Dice así, podéis leerlo todo en vuestra casa si queréis, pero vamos a leer solamente aquí un trocito. Después de haber sido santificados por el Espíritu Santo, y habiendo sido blanqueados sus vestidos y encontrándose puros y sin mancha ante Dios, no podían ver el pecado sino con repugnancia, y hubo muchos, muchísimos, que fueron purificados y entraron en el reposo de su Señor. Entrar en el reposo del Señor no significa que dejar la tierra en ese momento y ya está, o se hubiesen muerto. Entrar en el reposo del Señor también tiene una, podemos decir, aplicación
para aquellas personas que aún estando en el mundo se alejan de las cosas mundanas. Pueden tener una vida diaria de trabajo, de familia, del hogar, de servicio, de dedicación, de estudio a las cosas del Señor y tener una vida totalmente distinta a las cosas mundanas, paganas, que hacen las personas del común, que no tienen un conocimiento del Evangelio. Entrar en el reposo del Señor es cuando nosotros también, por nuestro tiempo, nuestra libre voluntad, dedicamos ese tiempo, por ejemplo, cuando vamos al templo, cuando vamos a obrar por nuestros antepasados, o cuando estamos haciendo una obra misional. Todo eso es tiempo que dedicamos a estar en el reposo del Señor. Es cuando nuestra mente y nuestro corazón se alinean a la voluntad de nuestro Padre Celestial, que nosotros hacemos por nuestra libre elección, como comentábamos al principio de esta clase. Por lo tanto, nosotros somos libres de poder entrar en ese reposo del Señor cuando hacemos las cosas correctas, y es ahí cuando Dios nos bendice. Por lo tanto, ahora que estamos en una época de dificultades con todo esto del COVID y demás, podemos ver que es una época de dificultad, es una época de tragedias, es una época de pruebas. Tragedias, quizás algunos digan, bueno, tan dramático, ¿no? Pero puede ser una tragedia para aquellas familias que se han quedado sin trabajo o sin empleo. Puede ser una tragedia para aquellas familias que sus familiares han muerto. Por lo tanto, no son momentos fáciles ni llevaderos para muchísimas personas. Han muerto muchos miles de personas, pero miraba ayer en la noche acerca de la cantidad de personas que, por ejemplo, habían muerto por viruelas en años pasados, y se estimaban alrededor de unos 300 millones de personas muertas en todo el mundo en viruelas entre los siglos XVI y XVIII. Así que podemos ver de que cuando llegan este tiempo de dificultades y de tragedias, nosotros estamos, dijéramos que casi que obligados a responder con fe. Y permitidme aclarar un poco la palabra obligados. Siempre Dios nos da la libertad y somos libres, ¿no?, de escoger. Pero cuando tenemos más luz, cuando tenemos más conocimiento, cuando tenemos, como hemos mencionado, más fe, más esperanza, tenemos esas ordenanzas, tenemos esos convenios y todo lo que hemos hablado, todo esto nos ayuda a poder enfrentar con confianza esos momentos de prueba y de dificultad. Por lo tanto, tenemos que esforzarnos en esos momentos, en seguir siendo dignos, en seguir siendo hombres y mujeres de fe, ¿vale? Debemos tratar las pruebas y las dificultades en las que nos encontremos con el grado de fe que realmente se nos pide o se espera de nosotros. No es para que llegue un momento de dificultad, perdamos el empleo, estemos unos años sin empleo y sean unos años pues de maldecir, ¿no?, sino todo lo contrario. Por lo tanto, aquí hay una pregunta que cuanto menos es importante, y dirían, ¿qué consejo podríamos dar a aquellos que estén pasando por momentos difíciles? Como nadie de ustedes me puede responder en vivo en este momento, yo el consejo que daría sería de que recordemos nuestros testimonios, recordemos nuestras experiencias y que sepamos de que Dios está pendiente de nosotros. Nosotros debemos entender de que, aunque no somos ni Alma ni Amulek, ¿vale?, pero sí que sentimos y que sufrimos. Dejadme que os lea esto que he marcado aquí en amarillo, que me ha parecido bastante interesante.
La mayoría de nosotros podemos identificarnos en algún modo con la forma en que Amulek se sintió cuando presenció el sufrimiento del pueblo de Amonía. Nos condolemos, ¿vale? En esta escritura de Alma 14:10 podemos verla. Vamos a ver si somos capaces de leerla y entenderla en su esencia. Ellos estaban viendo cómo estaban quemando a las personas. Y Amulek dijo: cuando Amulek vio los dolores de las mujeres y los niños que se consumían en la hoguera, se condolió también y dijo a Alma: ¿cómo podemos presenciar esta horrible escena? Extendamos pues nuestras manos y ejerzamos el poder de Dios que está en nosotros y salvémonos de las llamas. El hombre tenía ese sentimiento y imaginaos allí a no sé cuántas personas morirían en ese momento, pero imaginar morir madres con sus hijos y en esas hogueras. El hombre se conmovió y quería aliviarlos, pero en cambio Alma no permitió hacerlo. A cambio le dio una respuesta. Vamos a verlo, porque a mí me parece bastante interesante. Mas Alma le dijo: el espíritu me constriñe a no extender la mano, pues he aquí el Señor recibe para sí en gloria, y Él permite que el pueblo les haga esto según la dureza de sus corazones, para que los juicios que en su ira envíe sobre ellos sean justos, y la sangre del inocente será un testimonio en su contra, y clamará fuertemente contra ellos en el postrer día. Por lo que vemos que Alma no actuó en ese momento, lo dejó a la voluntad del Señor. Los que hayáis podido leer el libro de Mormón con anterioridad, pues sabréis qué sucedió al final. No lo voy a decir porque si no me adelantaré a las futuras clases. Así que vosotros tendréis que descubrir qué fue lo que les sucedió a las personas de esa ciudad. Pero sí que es cierto de que en ocasiones, como aquí se menciona, el ser discípulo de Jesucristo requiere de un esfuerzo y de un sacrificio personal. ¿Qué sacrificio hacemos? Pues a lo mejor no nos van a echar a una hoguera, ¿vale? Ni nos van a quemar. Pero en el caso de Amulek, él, cuando se convirtió al Evangelio, tuvo que hacer sacrificios. Y ves posible que en algunos casos de nosotros, pues hayamos tenido que hacer sacrificios en forma similar o simbólica. Si hablamos un poco de él, pues en estos versículos, que hay muchos, pero que tampoco quiero leer en profundidad para no extenderme de más, porque quiero leeros una cita final que es muy interesante. Basta decir que Amulek era un hombre bien posicionado económicamente, vamos a decir que fuera rico. Decía que tenía muchos parientes, muchos amigos, bien reconocido en la sociedad de esa ciudad en ese momento. Fue a unirse con Alma, fue a salir a predicar y que la gente lo viese, y a partir de entonces la gente lo rechazó, los amigos y la familia lo abandonaron, e incluso finalmente dice que tuvo que dejar sus riquezas y salir de esa ciudad y se fue con Alma. Por lo tanto, tuvo que abandonar todo. Algo similar, ¿os acordáis de Lehi cuando salió de Jerusalén y dejó todas sus posesiones, etcétera? Bueno, pues algo sucedió también parecido con Amulek. Para terminar ya esta clase, yo diría que recordemos las palabras de los profetas, pues todas se cumplen. A mí me viene a la memoria las palabras o los consejos que nuestro presidente actual, presidente Nelson, dio algunas conferencias atrás, meses pasados, en los cuales decían:
tómese sus vitaminas y prepárense y fortalezcanse y todo ese cuento. Y bueno, no es un cuento, es una forma de expresarlo. Y todas esas cosas. Al final, en estos últimos meses, pues hemos podido ver con esto del COVID que realmente se debía uno tener una fortaleza espiritual, debíamos tener ese testimonio, porque impensable era que uno no pudiera ir ni a la iglesia. Eso para mí era como algo muy extraño, ¿no? Pues bien, lo que quiero leeros ya para terminar la clase es algo que me ha parecido muy interesante y es esto de aquí. ¿Por qué Dios no siempre evita las tragedias? Y esto es del presidente Spencer W. Kimball, que para los que son más nuevos en la iglesia pues quizás no conozcan tanto, pero este es el profeta que había cuando yo me bauticé en la iglesia. Y esta cita realmente me hace reflexionar. Tantas veces personas me han dicho, bueno, si Dios existiera, ¿por qué permite tantas hambrunas? Si Dios existiera, ¿por qué permite guerras? Y esto responde un poco a esas preguntas. ¿Habría podido el Señor evitar esas tragedias? La respuesta es sí. El Señor es omnipotente, tiene todo poder para intervenir en nuestra vida, salvarnos del dolor, prevenir todo accidente e incluso protegernos de la muerte si lo quisiera, aunque no lo hará. ¿Y por qué no lo va a hacer? Pues sigamos leyendo. Si todos los enfermos por los que oramos sanaran, si todas las personas rectas fueran protegidas y los inicuos fueran destruidos, el programa entero del Padre quedaría anulado y el principio básico del Evangelio del albedrío llegaría a su fin. Nadie tendría por qué vivir por la fe. Si todos los enfermos me salté de párrafo. Si cerráramos la puerta al pesar y a la inquietud, tal vez estuviéramos excluyendo a nuestros mejores amigos y benefactores. El sufrimiento puede hacer santas a las personas, a medida que aprenden paciencia, longanimidad y dominio propio. Estoy agradecido porque aún por medio del sacerdocio no puedo sanar a todos los enfermos. Tal vez sanara a personas a quienes les hubiera llegado el momento de morir, o aliviar el sufrimiento de personas que tuvieran que sufrir. Me temo que de ese modo frustraría los propósitos de Dios. Si tuviera un poder ilimitado, pero una visión y comprensión limitadas, tal vez hubiera salvado a Abinadí de las llamas cuando lo quemaron vivo, y al hacerlo lo habría dañado de forma irreparable. Él murió como mártir y recibió la recompensa de un mártir, la exaltación. También es muy probable que hubiera protegido